Bienvenidos al episodio 3 del Buffet del Cotorreo. El día de hoy, a petición aquí de Adrián Moro, vamos a retomar un poquito la discusión de la Corte, lo que se dijo el 13 de febrero respecto de las sentencias que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las suspensiones que otorgaron los juzgados de distrito en contra del proceso electoral de elección de jueces en nuestro país, que tendrá lugar el 1 de junio de 2025. Además, y como un último tema en este episodio 3, vamos a platicar de que el 19 de febrero la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la ley de amparo y la estaremos retomando a lo largo del capítulo. ¿Cómo estás, amigo? La verdad me da mucho gusto verte. Empezamos con este podcast con una queja y muchísimos problemas técnicos. Nosotros grabando como podemos y acomodando la logística, amplio presupuesto que tenemos para el canal. O sea, nosotros somos los editores, los camarógrafos, iluminadores, maquillistas, todo. Este güey es una bala, ¿eh? En menos de 3 minutos ya tiene editado el video, güey, nos puso maquillaje, güey, nos rejuveneces, etcétera, ¿no? ¿De qué manera podemos transmitir al auditorio cuáles son las implicaciones que conllevaron lo de la sesión del 13 de febrero con la Corte, ¿no? Correcto. Tengo entendido que todo esto surge de una pugna del Tribunal Electoral respecto a los amparos promovidos por jueces o la Asociación de Jueces, Magistrados y demás del Poder Judicial en contra de la reforma constitucional que afecta al Poder Judicial, y con base en, digamos, en esta pugna institucional, lo que surge es una duda sobre lo que puede o no puede hacer el Tribunal Electoral. Correcto. En materia de suspensiones de amparo, ¿no? Pero jueces de distrito otorgan suspensiones para que el INE detenga el proceso electoral. Lo que les comentaba yo un poquito en el episodio 2 es que esto trae como consecuencia que entonces, si se detuvo, que nunca se detuvo porque el INE no respetó las suspensiones, entonces no íbamos a poder llegar a los plazos que se indican en la ley orgánica del Poder Judicial, que ya contempla las votaciones, y entonces nos íbamos a atrasar. Si el 1 de junio tenemos que salir a votar por el juez Adrián Moro, y en septiembre tenía que integrarse los nuevos juzgados, la mitad de los juzgadores de nuestro país, lo que pasaba con estas suspensiones, detenían al INE para que siguiera con este proceso electoral, y aquí, pues claramente, los que sí están a favor de la reforma van con el Tribunal Electoral y dicen, oye, el juzgado de distrito, o hay varias suspensiones de juzgados de distrito que me están impidiendo continuar con el proceso electoral. ¿Cómo hay que? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces el Tribunal Electoral asume los asuntos, emite sentencias y dice, las suspensiones de los juzgados de distrito no son válidas. No son válidas y no las tienes por qué acatar. Ya. Estamos de acuerdo, para dar claridad al auditorio, que surge una pugna de los jueces de distrito. Suspende el proceso electoral. Exactamente, de los jueces de distrito suspendiendo proceso electoral frente al Tribunal Electoral, que dice, como autoridad responsable, obligada y vinculada al cumplimiento de esas medidas cautelares. Entonces, ¿qué sucede? El Tribunal Electoral y a la luz de esta, digamos, de esta pugna de a ver quién obedece a qué y de qué manera se va a dar, llega, tengo entendido, a la Corte el asunto para que la Corte analizara o resolviera el conflicto entre el Poder Judicial, ¿no? Sí, al final del día, lo que decide la Corte el jueves 13 de febrero es, por un lado, un juez de distrito o varios jueces de distrito suspenden el procedimiento electoral, el INE no acata, jamás acata y continúa con el procedimiento electoral. El tribunal le llevan las juicios, cautelares. le llegan los juicios, pero reclamos de que, oye, hay juzgados de distrito que están suspendiendo el procedimiento electoral, dime tú como encargado de la materia electoral en nuestro país, ¿qué pedo? Y ya dice el Tribunal Electoral, no le tienes que hacer caso a las suspensiones de juzgados de distrito. Oye, tengo una pregunta. A ver, vamos haciendo como lo haría la novia tóxica, un recuento de los hechos. Previo a que se apruebe la reforma constitucional, el Poder Judicial emite o se va a paro. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, claro. Emiten sus acuerdos. De agosto a noviembre. Raros, sus acuerdos raros, donde dicen, ¿saben qué? País México, esta es una situación que agrava el gremio, que atenta con la independencia judicial y santa, cuantas cosas más. Ok. Y no hay Poder Judicial, salvo para algunos casos. Corrígeme si no. Y esos casos eran privación ilegal de la libertad, tortura, o sea, güey, nada más hay amparo para los secuestrados, madreados y los extraditados, casi. Sí, para asuntos de emergencia, de urgencia. Ok,
Va. Pero para el resto no hay, güey. ¿Estamos? Sí, nos Ok. quitaron. Ya nosotros, previamente, si no me recuerdo en alguno de los capítulos, habíamos manifestado nuestra postura de en qué momento el Poder Judicial puede hacer eso, güey. Entonces viene esa suspensión. Lo que yo quiero entender es, ¿en qué momento surgen esos amparos? O sea, esos amparos surgen cuando el Poder Judicial estaba ahí, había suspendido los plazos y términos para promover amparos. O sea que esos amparos se presentaron y se admitieron cuando estaba la suspensión de labores. Porque según yo, sí. Según tú, sí. La verdad sí desconozco, pero entonces... Tan así que creo que ya hay denuncias penales del régimen acá de Darth Vader, güey, contra ciertos jueces que admitieron eso, ¿eh? Entonces, a ver, independientemente, no estamos haciendo opiniones de valor, si estamos a favor o en contra, eso ya es irrelevante. Somos dos mortales más aquí, ¿no? Sí, claro. Pero lo que a mí me llama la atención es que si esos juicios, si esos amparos se conocieron a la luz de la suspensión de labores, pues no es inconsistente. Sí, por un lado me dices que solo los que privan de la libertad. Ajá, o sea, o me vas a salir con, es que la independencia judicial va sobre el es derecho. Urgente. Ajá, cabrón, güey, pues entonces, ya. A ver, güey, si me vas a meter ese argumento en la discusión, ok, güey, vamos a analizarlo, güey. Entonces, pues sería contraproducente. Yo te diría, yo respondería a ese planteamiento. Pues entonces, ¿dónde está el juez de distrito resolviendo los amparos, güey? Claro. Oye, es que hay que irnos a paro. Pues entonces váyanse a paro la mitad del juzgado y que se quede la otra mitad chambeando y cuando terminen uno se van nosotros, güey. Entonces, con que una red flag, ¿no? O sea, como para unas cosas sí, para otras cosas no. Pero bueno, independientemente sucedió, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El 13, me gustaría platicar con ustedes que el 13 de este mes de febrero del 2025 llega este asunto a la Corte con la intención de determinar el grado de la preponderancia de las medidas cautelares en materia de amparo y las autoridades responsables que están vinculadas a su cumplimiento, ¿no? Entonces yo, Tribunal Electoral, me veo, pues, empiezo a recibir suspensiones de un juez de distrito que ojo, estoy, digamos, anticipando la postura del Tribunal Electoral, y dice, oye, pues, ¿cómo carajos tú admites un amparo en suspensión de labores, un amparo sobre materia incompetente y además un amparo contra una reforma constitucional? Que lo que dice el Tribunal Electoral es notoriamente improcedente esta medida cautelar, es una aberración jurídica, ¿no? Postura del Tribunal Electoral. Entonces el Tribunal Electoral dice, fuck it, güey, no me andes chingando con tus mamadas, tema político. Y entonces ya luego viene la queja del Poder Judicial de, oye, pues las suspensiones de amparo, el orden constitucional, shalala y shalala. Llega a la Corte, digamos, el chisme, ¿no? De un lado tenemos a las ministras de la 4T, y del otro lado tenemos a los ministros que han hecho todo lo posible y dentro de su persona incluso en contra de la reforma constitucional, ¿va? Entonces, lo que hacen las ministras de la 4T tuvieron en todo momento, hicieron lo imposible por evitar que la Corte pronunciara o emitiera su pronunciamiento, perdón, sobre el caso en cuestión. Sí, había impedimentos de que, oye, tú, bien raro nada más, Piña, Hernández, bueno, Pérez Dayan creo que no, pero Lainez Potisek, o sea, todos los que estaban en contra de la reforma judicial y que participaron en foros expresando su preocupación de la reforma judicial, llega el Tribunal Electoral y dice, oye, esta consulta que se hace en términos del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ni siquiera la puedes analizar. O sea, todo el tema que estamos discutiendo en la sesión del jueves 13 de febrero, le dicen a todos los ministros que sí estaban en contra de la reforma judicial que no pueden pronunciarse sobre el asunto y no pueden participar en la discusión. Que porque claramente y abiertamente estaban en contra de la reforma. Pero las ministras de la 4T, que sí estaban a favor de la reforma, entonces ellos no tienen impedimento. Sí. Y lo que dice la Corte, ya los ministros en el grupo, por decirlo de esta forma, fue, lo que aquí vamos a analizar es una cuestión administrativa, ¿va? No es la reforma constitucional. Ya dijimos que esa va porque va. Exactamente, porque eso ya sucedió, ya no alcanzaron los votos, X. No es la reforma constitucional. Aquí vamos a analizar si el Tribunal Electoral está o no culminado a cumplir con las medidas cautelares del juicio constitucional, el juicio de amparo. Bueno, no que el tribunal cumpliera o no. Y las autoridades responsables. El INE. Las autoridades vinculadas a la suspensión. No es materia la reforma constitucional. Entonces, por mucho que yo estuviera a favor o en contra,
no se surte un impedimento. Luego, dos, las ministras de la 4T cuando les convenía alegaban la ley, la supletoriedad del Código Civil de Procedimientos, el Código de Procedimientos Civiles, hacían malabar alguno con la intención de, oye, ¿sabes qué? Incidente de falta por impedimento, ¿no? Es decir, no pueden sesionar, vamos a un incidente a resolverlo conforme a las bases o las reglas como si fuera un juicio, güey. Y los ministros dicen, es que esto no es un juicio, güey. O sea, ¿de dónde carajos, no? Bueno, a fin de cuentas votaron y entre todos calificaron que no había ese impedimento. De ahí, Magis, pasa lo siguiente, se van a la competencia y en la competencia fue lo mismo. Ahora las ministras de la 4T alegaban ya no la ley orgánica abrogada, sino ahora querían ser la ley orgánica vigente para determinar que no había motivo, o sea, que la Corte no era competente para resolver esto. Porque en el fondo hubo argumentos de ambos bandos muy interesantes. Sí, claro. Y que si no logramos como tener claridad, como digo, de qué es lo que vamos a discutir, da apertura a que dentro de la discusión tan acalorada que se vive ahorita en la Corte, empieces con tu argumento y no sabes en dónde comenzaste y dónde terminaste para resolver el caso. ¿Qué es lo que sucede? Y fíjate muy bien de lo peligroso que es este tipo de argumentos, ¿eh? Porque quien no entendiera la sesión se va con la idea de lo que planteó la magistrada de la 4T, esta Batres. Batres dice, a ver, aquí estamos, ahora sí, ya, analizando ya el fondo, va. La pregunta es, ¿tenemos medidas cautelares de un juicio de amparo que es notoriamente improcedente porque va o versa sobre la materia electoral? ¿Cómo y así lo dice, ¿cómo carajos, digo, palabras más finas, pero cómo carajos el Poder Judicial está conociendo amparos que la misma Constitución se los prohíbe? La primera es, dice Batres, mira, es incomprensible cómo la Corte sigue tratando de ver asuntos de reforma judicial, cuando hemos dicho hasta el cansancio que no proceden los amparos contra reformas constitucionales. Incluso en diciembre se aprueba y se publica la reforma en materia de supremacía constitucional o de la inimpugnabilidad de reformas constitucionales, donde solo reafirma lo que el artículo 63 de la ley de amparo ya decía: el juicio de amparo no procede contra reformas constitucionales. Y viene una reforma constitucional para volver a decir esto. La supremacía constitucional. La supremacía constitucional se llamaba así porque acuérdate que querían quitar el control difuso, pero lo que termina pasando es que se termina llamando la reforma en materia de inimpugnabilidad de reformas constitucionales. Entonces, lo que Batres le aqueja y lo que le preocupa y le quita el sueño es cómo seguimos debatiendo la reforma judicial. Van 48 casos que el Pleno de la Suprema Corte viene y explica y entiende, interpreta y decide sobre una reforma constitucional. En primer lugar, no tendríamos por qué estar hablando de reforma judicial cuando ya dijimos que ya va. Entonces ya déjense de jaladas, déjense que si seguridad jurídica, que si los derechos laborales, no me importa, básicamente es lo que dice Batres. Yo soy de la 4T, me paga la 4T y la 4T hasta morir. Y a mí lo que me interesa es que jamás se vuelva a tocar la reforma judicial. Pero fíjate que parte de eso tiene razón. O sea, el problema es que se avienta frases durísimas. Ajá, exactamente. O sea, a ver. No procede el amparo en contra de una reforma constitucional. Ya es algo... Claro. Sea, eso es inamovible. ¿Ok? Pero aquí eso, vamos, porque luego Lainez hace una interpretación muy buena. Lainez, ese güey es una tola, güey. Lainez y Ana Margarita Ríos Farjat, muy bien. En general, el resto de ministros, muy bien. Pero a lo que voy, o sea, eso es cierto. No procede un juicio de amparo en contra de una reforma constitucional. No procede. Entonces, no podemos convalidar actos irregulares. Eso incluso los ministros que van en contra de la 4T reconocieron que estaban dadas mal esas medidas cautelares en los Correcto. O sea, así lo dicen y sin entrar al fondo, pero pareciera que sí están mal otorgadas. Así empiezan. Y luego al final dicen, a ver, ya, las suspensiones otorgadas están mal. Así, la verdad. Sí, no. O sea, ya llegaremos a ese punto. Pero la pregunta entonces es, el Tribunal Electoral... Es a lo que, para llegar a ese punto que es la conclusión de este podcast, una de las conclusiones de este podcast, creo que tenemos que construir o ir partiendo de otro escalón. Exactamente. ¿Por qué? Porque lo que dice Batres es, oye, no manches o no mames, güey, con estas pinches medidas que atentan contra la reforma constitucional, güey.
¿dónde pinches carajos la vieron, güey? Y dos, además, van sobre materia electoral, güey. ¿Qué carajos está haciendo un juez de distrito sobre este tema? Es lo que dice Batres. Pero Batres es muy astuta y mezcla parte de verdad Con mentira. con argumentos de fortaleza que no tienen nada que ver, güey. ¿Va? ¿Por qué? Porque luego aquí lo peligroso y dice, ahora pareciera que esta corte quiere hacer parecer que la legalidad de los actos radica en la autoridad y no en la ley, güey. Y cuando lo ves así, de bote pronto dices, pues no mames, pues sí, güey, ¿no? Pues ¿cómo va a ser posible que convalides act? O sea, en ese punto, pues sí dices, tienes toda la razón. Pues suena lógico. Suena, exacto, Pero es falso. Pero no es correcta su apreciación en cuanto a ese punto de discusión. La teoría de las impugnaciones. Exactamente. ¿Qué es lo que la Corte dice? A ver, el mismo orden constitucional reconoce los medios de defensa, la ley de amparo reconoce la queja, las revisiones, los incidentes de modificación y revocación de las medidas cautelares, las quejas por admisión improcedentes de los amparos, la solicitud de sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, puta, güey, infinidad de cosas, cambio de situación jurídica, etcétera, ¿no? La Corte dice, espérate, el mismo orden jurídico reconoce cómo puedes defenderte en contra de una determinación ilegalmente decretada, ¿no? El problema, y hay que ser concretos, ¿no? Y hay que reconocer que está medio caramba que te vayas a una queja, o sea, bueno, donde el tribunal colegiado, que es parte de la asociación, se pronuncia en torno a la suspensión, ¿no? Pero es lo que tiene que ser. Ajá, pero fíjate muy bien, el gremio del Poder Judicial se duele de que la reforma a la Constitución es anticonstitucional. Implementan un juicio de amparo, güey, en contra de la reforma constitucional. Que no procede. Entonces... Y lo que lo va a revisar es... Sí. Ajá, entonces te vuelves en el monstruo que combates, güey, ¿no? Porque, pues, a ver, pues quien me diga ahorita, no, si pues el amparo en contra de la reforma, pues no, güey, ¿de dónde? El tema, ahí es donde lo que les digo, y si alguien tiene la oportunidad, chéquense muy bien las últimas intervenciones que da la ministra Ana Margarita Ríos Farjat. Porque dice, ey, no se me confundan y no le hagan caso acá a estas ministras de de la 4T, porque al final del día, si bien es cierto que los amparos no proceden contra reformas constitucionales, y si bien es cierto que los juzgados de distrito no son los competentes en materia electoral, y si bien es cierto que las suspensiones estuvieron mal otorgadas, no se me confundan. Los amparos no solo estaban cuestionando la reforma constitucional, había reclamos laborales, había reclamos de antigüedad, de derechos adquiridos, y ante esos reclamos sí procede el amparo. Entonces, lo que tenía que ser, todo lo que estuviera en contra de reforma constitucional, en materia de reforma judicial, no va a proceder, y eso es correcto que no proceda. Pero las ministras de la 4T hacen parecer como que ningún amparo fuera como legítimo. Si todo fuera contra la reforma, exacto. Y es lo que Lainez refrenda. Lainez dice, a ver, estos amparos parecieran, porque no es la materia del análisis para la Corte, porque lo reiteran infinitamente, son reclamos multidisciplinarios. La carrera judicial, las prestaciones laborales. Dice Lainez, hay muchos derechos que pudieran sí ser materia de un amparo. Y entonces tienes a Lainez, la ministra, que son contundentes en ese aspecto. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se enfrentan a este tipo de argumentos de fortaleza de Batres, que las otras dos ministras lo único fue, sí, lo que ella diga. Y Hermoso y Ortiz. No, o sea, no, Batres, o sea, si bien está del lado oscuro de la fuerza, güey, sí, o sea, le gira para mal, pero le gira, güey. Y las otras son como para lo que me digas, pero o sea, se avienta argumentos así de peligrosos que güey, si la gente se va de filo, dice, oye, pues no manches, ahora resulta que la Corte está convalidando actos ilegales, ¿no? Y de verdad es impresionante y cansadísimo estar leyendo Batres, de que de verdad hay votaciones que ya está jurisprudencia desde hace más de 30 años y que ni siquiera las otras ministras, que aunque están en la 4T, tienen claridad de que la jurisprudencia se funciona. Y Batres no, a veces todos votos a favor con un voto en contra de Batres, todos votos a favor con un voto en contra de Batres, es como de Batres,
Ya, nos Ya. quedó claro que vas a ser la presidenta de la Suprema Corte, me vale madre. Lo importante aquí, Batres, es que entiendas que no solo porque acabas de entrar y tienes protagonismo, vas a venir a cambiar toda la jurisprudencia, porque se avienta comentarios bien peligrosos que dice, oye, es que la jurisprudencia existe, pero acuérdense que puede cambiar. Sí. Acuérdense que puede Y, cambiar. lo peligroso de la sesión no es como tal escuchar a Batres o al resto de ministras o la pugna entre la ENES y Shalala. No, lo peligroso de esa sesión era que si no lograban la votación para continuar y emitir el fondo, daría entonces cabida a que las autoridades administrativas pudieran comenzar a desconocer Cualquier cualquier suspensión. suspensión del amparo. Si Correcto. de por sí requerir cumplimiento de la suspensión del amparo se ha vuelto una labor monumental, es Goliat contra David contra Goliat. Afortunadamente no pasó eso. Afortunadamente lo que sucedió, la Corte concluye en dos cosas, güey. Bueno, es lo que yo vi. Uno, le llama la atención al Tribunal Electoral. Dije, déjate de andar con tus mamadas, güey. Si eres autoridad responsable o las autoridades responsables vinculadas, cumple la medida cautelar. Si esas medidas cautelares no están bien otorgadas, están los medios ordinarios ahí en la ley de amparo para su defensa. Va. Pero también le llaman la atención a los jueces de distrito. Entonces sí fue manazo para ambas partes. ¿Qué es lo que te decía? Que es lo que comentaba yo en el episodio 2. El proyecto proponía tres cosas. Uno, decir que las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial, cuando se pronuncia sobre suspensiones de amparos indirectos, son meras opiniones. Es decir, que ellos no pueden determinar, modificar o suspender ninguna suspensión otorgada. Ese era el primer punto que proponía el proyecto. El segundo, juzgado de distrito que otorgaste una suspensión muy mal otorgada en contra de la reforma judicial, revisa de oficio tu suspensión para ver qué haces. Y tres, la autoridad responsable, el INE, acata la suspensión. Ahí es donde brincan las ministras del oficialismo y lo que sucede es que no se aprueban los tres puntos. Solo se aprueba el primero. Y lo único que termina la resolución del asunto es que las sentencias del Tribunal Electoral, cuando se refieren a materia de suspensión de amparo indirecto, son meras opiniones que no son vinculantes. Lo que da a entender, sin que se haya alcanzado la votación por los otros dos puntos, que las suspensiones continúan y con todo lo discutido, lo que tendría que suceder legalmente es que el Revisarlas de INE, oficio también, ¿no? pues no la obligan a revisar de oficio, porque no se alcanza la votación para obligarlos de oficio. Pero con lo que se discute, lo que tiene que ser es que la suspensión vale y que tienen que ir a impugnar. Sí. O sea, yo creo que la determinación de la Corte es correcta porque busca hacer permear un Estado de Derecho. Es que, a ver, cuando tú dices que son nulas de pleno derecho, entiendo por qué se dice y lo dice Batres, pero yo estoy muy en contra de eso. No, Porque mira, nosotros hemos tenido... no son nulas de pleno derecho, que por eso, cuando te emiten una sentencia el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, aunque haya sido emitida de manera ilegal, ¿cómo va a ser nula de pleno derecho? Lo emitió un órgano jurisdiccional que tiene algo, jurisdicción y competencia. Ahí les va. No es nulo de pleno yo lo derecho. sé, yo lo sé. Pero ¿qué pasa en la práctica? Y lo vamos a regionalizar un poquito esto. Viene una medida cautelar de un juez mercantil, Chucky, donde vende el asunto, porque eso casi no pasa. No, a ver, además tú ni llevamos mercantil, Adrián. No, yo sí te llevo unos asuntos Está bien. del amparo. Pero, ajá, y te vas al amparo y dices, oye, juez, no hay ningún elemento de procedencia aquí. Hay que hacer un capítulo especial de donde no hablemos tú y yo de pendejadas. Y solamente ponemos los bloopers de Batres. Vamos, Así como estaría cagado, puros cortes de Batres diciendo pendejadas. Pero bueno, te latería ver el otro tema que... Sí, claro, ya para ir cerrando, Adrián, te comento que el jueves 19 de febrero se aprueba en lo general y en lo particular por la Cámara de Diputados la reforma a la ley de amparo que tiene como finalidad armonizar lo que nos dijo la reforma judicial. ¿Esto qué es? Que el Pleno de la Suprema Corte va a ser el único que existe, es decir, ya desaparece la primera y la segunda sala. Ahorita, para que haya un precedente obligatorio y que se haga jurisprudencia, necesitamos 8 votos. Por las consideraciones que haya en las sentencias que emita el Pleno de la Suprema Corte hay 8 votos, pero como ya vamos a pasar de 11 ministros a 9, las votaciones para presidente obligatorio ya necesitamos 6. Pero lo relevante es que insisten en que ningún amparo va a tener efectos generales. Lo que pareciera, y a mí lo que te comentaba ayer, Adrián,
es que va a complicar que existan declaratorias generales de inconstitucionalidad. Entonces, si hay una ley que es abiertamente inconstitucional, Ya no lo va vas a a ser poder. complicado que esa ley inconstitucional se expulse del ordenamiento jurídico mexicano y le va a afectar a las personas que no hayan acudido al amparo. Lo que preocupa, porque si le afecta a ciudadanos que no tienen el recurso para contratar abogados que les van a cobrar mucho por el amparo, entonces aunque ya haya 1.400 amparos donde dicen que la ley es inconstitucional, no se van a poder beneficiar de esa decisión las personas que no les alcance para ampararse. Entonces aquí, y yo sí no me importa politizarlo porque yo no soy juzgador, ¿en dónde está que por el bien de todos, primero los pobres que tanto profetizaba AMLO? Pero para eso está, perdón, la Procuraduría Social y hay Adrián, Digo, sí, o sea, bueno. Adrián, no manches, ¿cómo? ¿Qué más has visto que la Procuraduría Social se hizo un amparo de que lo ganó? Bueno, güey. Adrián, no, eres chairísimo, ya sé. No, güey. ¿Algo le sorprenda que Adrián salga en las boletas para hacer juez de bienestar? Yo sé que era una justicia, ¿no? No, eres... No, Te daré puros mal. amparos a ti. Pero bueno, ¿qué opinas de esta reforma que ya se aprobó? Bueno, pues es la armonización de la reforma constitucional, güey. Pues tendría que venir, güey. Lo que no me gusta es cómo inhabilitan a la corte, la van desmembrando en cuanto a que se pierden, que perdemos las salas, este tema de la inconstitucionalidad de la norma, o sea, pues siento que desarmaron completamente a la Suprema Corte, güey. O sea, ¿tú dirías que la reforma judicial y la implementación y lo que está pasando es un detrimento al derecho? Primero es un detrimento a las instituciones, que es lo que yo creo que políticamente se plantearon como objetivo destruir a la Corte. Y lo están haciendo. A la Corte también creo que la Corte, digo, esta es mi opinión, pero creo que la Corte en su momento debió haber manejado de forma mejor el escenario político, porque es un poder, sí, es un poder independiente, sí. El problema es que de repente el régimen, el oficialismo y Darth Vader se hizo de dos poderes. Entonces, pues ahora sí, como dicen, la chiquimafia llegó y le hizo montonero al Poder Judicial y empezó a desmembrar la Corte. Ahora, se agrava con situaciones como cuando va Piña y no saluda a AMLO, dices, a ver, güey. O sea, genuinamente creo que sí faltó un mejor damage control de la Corte en estos escenarios de política. Claro. ¿Por qué? Porque, a ver, si vas a un evento donde va a estar tu poder contrario, la educación nunca demuestra debilidad. En ningún momento saludar a un adversario de frente demuestra debilidad. Al contrario, tienes todavía mucho más fortaleza de enfrentarte, sostener tu persona y saludarlo. Soy más educado que tú y voy a defender lo que institucionalmente y constitucionalmente toca, güey. Pero ese tipo de berrinches, entre comillas, de no me va a levantar ¿qué es lo que generan? En ambiente político, pues el enardecimiento de las masas. De, miren, y luego ves la contracampaña del régimen en contra de la ministra Piña y puta, güey. Entonces creo que no favorece. Entonces, pues no sé, Adrián, yo la verdad sí creo que el derecho va a regresar a ser quien tiene más conectes, quien tiene más relaciones sociales y políticas que les permiten conocer a los que van a impartir justicia en nuestro país, y no qué tan bueno seas jurídicamente hablando, sino que también sabes expresar tus ideas con las personas que van a tener ese poder. Sí, caray. Entonces, bueno, viene un reto importante en la abogacía, ¿no? Claro, o sea, creo que el derecho, como lo entendíamos de 2011 para acá, con la reforma en materia de Ha sido derechos humanos, regresivo. claramente. O sea, yo sí siento que estamos en un México que tenemos que retomar la discusión sobre el Estado de Derecho, tenemos que retomar la discusión sobre división de poderes, que creo que ya estaba empezando a ser superada, y ya nos preocupaban otras cosas como, oye, ¿qué dijo la Corte Interamericana? ¿Qué va a pasar con los derechos sociales? ¿Qué pasa Pero te digo algo, y por ahí se dice que los gobernantes son reflejo de la sociedad, o sea, la sociedad tiene a quien se merece. El gobierno, sí, Entonces, tenemos una sociedad donde impera el narcotráfico,
político, donde hay corrupción a morir, donde todo es la ley del más fuerte. Entonces, por eso tienes algo, porque como nadie se involucra de forma activa en la política, ni les exige a los políticos que cumplan, ¿cómo es posible que todos los políticos son millonarios? De veras, son ultra mega millonarios. Nada más los ves brincar de puestos sin tener la profesión para poder administrar un municipio, un estado, yo qué sé. Y no solamente eso, sino vemos, por ejemplo, en México con esta operación, ¿cuál fue la operación de Carrefour? Donde están cayendo un chorro de funcionarios allá en México por vínculos con el crimen. Y ¿en qué momento, güey? Es natural que estas cosas sucedan porque pues, la gente permite con su voto o vende el voto o no se preocupa por elegir o exigirles más que nada a los partidos políticos, güey. Sí, a ver, es un reflejo de lo que pasa en la sociedad, pero pues, a ver cómo nos va. Pues sí. Bueno. Sí, pues pues muchas gracias por acompañarnos. Como siempre es una mera opinión. Lo que queremos es escucharlos, entenderlos. Con mucho gusto los leemos en los comentarios. Y pues bueno, amigo, pues creo que sería todo, ¿no? Denle Le tenemos like. al ajedrez. Sí, el siguiente ahora sí, tenemos el ajedrez, pero si les gustó el video, compartan y suscríbanse al canal. ¿Sale? Adiós. Nos vemos. Bye. Gracias.